Muy buenas a todos, este es Naranjito, la mascota del Mundial de Fútbol España 82. Y este es el coche que vamos a presentar hoy, que es del mismo color que Naranjito. Más de 6 meses sin lanzar un vídeo en Clásicos en la Carretera. Bueno, el canal sigue operativo, como podéis ver, pero se irán lanzando vídeos muy de cuando en cuando el tiempo disponible nos lo permita. Más de un año sin hablar de un coche y hoy creo que tocaba lanzar un vídeo y hablar de un coche. Y vamos a hacerlo un poquito por la puerta grande, al menos es uno de estos modelos que a mí personalmente, pues siempre me habían hecho gracia. En mi infancia sí que puedo decir que era de esos coches que me parecían feos, pero con el tiempo, pues bueno, acabas incluso deseando tener uno. Aquí tenemos el Seat Ritmo. Hoy vamos a hablar del Seat Ritmo, pero lógicamente del Fiat Ritmo. Se ha hablado en bastantes canales de este modelo, además bastante bien y con muy buena información, entonces no vamos a volver a repetir, sino vamos a intentar contextualizar y simplemente pues contar unas cuantas cosas. Luego enseñaros particularidades concretamente de esta unidad, que es un 65 CL, matriculado, como podéis ver, en Madrid en febrero de 1980, que es un coche fabricado en el último trimestre de 1979. Así que vamos con ello, vamos a hablar un poquito del ritmo y vamos poquito a poco enseñándoos cosas y haciendo una pequeña prueba de esta unidad. Ya iniciados los 70, en Fiat estaban trabajando para la sustitución del modelo 128, el primer tracción delantera de la marca. Estaban trabajando en el proyecto X138, que daría paso a su sustituto, al sustituto del 128, que no sería otro que el Fiat 138 teóricamente. Los trabajos de diseño son dirigidos desde el centro de estilo Fiat por el diseñador Sergio Sartorelli, una persona ya vinculada con la marca, ya que había diseñado coches como el Fiat 2300S Coupé y el Fiat 128. Y finalmente, en abril de 1978, y por sorpresa, Fiat presenta el que iba a ser el Fiat 138. Abandona las denominaciones numéricas para abrirse a paso a denominaciones ya con nombre. En este caso, el nuevo Fiat Ritmo aparecía para sustituir al 128. Era un concepto totalmente nuevo, un concepto, podríamos llamarle, pues de lo que actualmente sería un compacto o un segmento C, o lo que antaño, sobre todo en España, se les llamaba super polivalentes o coches de la categoría 4 metros, con una gama bastante amplia. Estamos hablando con carrocerías inicialmente de 3 y de 5 puertas y con motorizaciones de 60, 65 y 75 caballos. Y nos vamos a 1979, un año, prácticamente año y poco, tras la presentación del Fiat Ritmo. SEAT seguía siendo una empresa licenciataria de Fiat en la parte técnica y seguía siendo una empresa dependiente del Instituto Nacional de Industria. Estamos hablando de una empresa estatal. En 1979, en el Salón de Barcelona, se presenta el Seat Ritmo. El Seat Ritmo español, podríamos decir, o sea, el ritmo español respecto al Fiat italiano tenía una serie de diferencias. A primera vista no podían parecer muchas, pero si las tenían, pues podríamos empezar hablando hasta de su sustituto, porque el Seat Ritmo no sustituía a un hipotético 128, porque SEAT no fabricó el 128, al menos en su versión de 4 puertas. Solo se fabricó la versión berlineta, la versión 3P, que se le llamó aquí en España. Así pues, el Ritmo venía a sustituir al SEAT 124, el 124 que ya se había dejado de fabricar en Italia en 1975, ya que fue sustituido por el 131, y aquí en España se hizo la pirueta de seguir fabricando el 124 con su correspondiente rediseño, el famoso Pamplona, y sustituir el 1430 por el 131. Y si descontamos que las versiones de 3 puertas y su derivada versión descapotable que tuvo Fiat no la tuvo SEAT,
pues tenemos aquí ante nosotros, levantando el capó, la principal diferencia respecto al Fiat Ritmo. Esto es el motor, el corazón del coche. En Fiat teníamos los motores Lampredi, los 1116 centímetros cúbicos y los 1301, incluso un 1500 que extraía 75 caballos. ¿Qué ocurría en SEAT? En SEAT, ya que no fabricaban estos motores Lampredi, pues se decidió tirar básicamente de algo ya suficientemente conocido, los motores derivados de los 124 o 1430. En las versiones del Ritmo iniciales eran la L y la CL. La L estaba adscrita básicamente a esta mecánica que vemos aquí, que es el 1197 centímetros cúbicos de 64 caballos. La CL, que es esta, que es la que estamos viendo hoy, podía tener la opción de los dos motores, el de 65 caballos, este 1197, el cual es esta unidad, o el 75, Ritmo 75 CL, que sería el motor de 1430 y 75 caballos. Y hacemos un pequeño repaso del diseño de la carrocería del SEAT Ritmo, y así aprovecho también un poco para hablaros de esta unidad. Bueno, vamos a empezar con cosas que no son suyas. Teóricamente estamos hablando de este retrovisor, si os fijáis, este retrovisor derecho, y nos vamos hacia el retrovisor izquierdo. Originalmente llevaba retrovisor en el lado del conductor y no llevaba en el lado del pasajero. Sí que posteriormente, no recuerdo bien si fue a partir del 80-81 cuando apareció el Ritmo diésel, estos retrovisores se le comenzaron a instalar a los SEAT Ritmo. En esta ocasión, bueno, se le instalaría este segundo retrovisor, y al no encontrar uno del lado derecho ya que integrado como el anterior, ya que es bastante difícil, incluso habría que ir tirando de recambios en Italia, pues bueno, se le incorporó este. O sea que estamos hablando de que esto no es realmente de esta unidad. Lógicamente, pues es una unidad que se pintó, se volvió a pintar del mismo color que salió de fábrica, que es el naranja México, y poco más. Vamos a ver pues cosas curiosas. Por ejemplo, algo que siempre fue muy curioso es el tema de estas luces. Volver a retomar a final de los 70 o inicios de los 80, pues retomar el diseño de las luces redondas, algo que realmente pues ya estaba en desuso, ¿no? Estamos hablando de épocas que ya eran casi todo faros cuadrados, pero bueno, algo es lo que decimos, era un coche o gustaba mucho o no gustaba. Otra particularidad que siempre me ha llamado la atención es este pequeño, la salida hasta del techo, que hace en forma como si fuese un alerón. Siempre los Ritmo han tenido pues como particularidad también las manetas, ¿no? Las manetas son muy peculiares, muy diferentes de lo que se podía ver en aquellos años. Las llantas también, este tipo de llantas, el diseño de este tipo de llantas, pues se salía un poco de lo común. Vuelvo a repetir, podría gustar, no podría gustar, pero pues al menos llamaba bastante la atención. En la parte trasera, pues los grupos ópticos bastante pequeños, y lógicamente tanto atrás como adelante la proliferación de parachoques, ¿no? en materia plástica. Pues ya estamos al volante del SEAT Ritmo 65 CL. ¿Cuáles son las sensaciones o qué es lo que os puedo transmitir sobre este coche? Bueno, tiene una conducción relativamente fácil. Estamos hablando de un coche de hace 45 años, un poco más. Salió en 1978, contémosle 2 más, 47 años desde que salió hasta la fecha de hoy. Con este motor de 1197 centímetros cúbicos y caja de 4 velocidades, como estoy ahora en este momento subiendo una cuesta, se le achacaba de que la cuarta se quedaba bastante corta. Una caja de 5 siempre podía haber ido mejor. De hecho, bueno, pues ya
se incorporaron un poquito más adelante en la gama, como opción o como equipo de serie, sobre todo en los 75. Como vuelvo a repetir, la conducción es agradable, la inserción de las marchas es correcta, no es perfecta, vamos a decir, en algún momento puede ser algo imprecisa, pero tampoco llegar a un extremo de ser un incordio. En cuanto a los asientos, bueno, vamos a decir que cumplen su función, no es que sean de los más cómodos del mundo, sobre todo para hacer largos viajes, pero bueno, sí que tampoco son una tortura, simplemente es un tema de que tienen poco, recogen poco tanto en la parte lateral y en la parte, digamos que lumbar, pues bueno, son un poquito duros, pero bueno, el coche se lleva relativamente bien. Una de las cosas que se le achacaba bastante al ritmo era también, sobre todo al 65, que tenía un consumo alto. Bueno, yo no lo noto, estoy acostumbrado a llevar coches con bastantes años y algunos pues de mayor potencia o cilindrada, pues gastan un poco más, pero bueno, estamos hablando ya de un motor que ya tenía sus años y que no era el mismo motor pues que podrían llevar los Fiat Ritmo originales, pero bueno, en el conjunto es un coche agradable de conducir, bastante práctico, podríamos decir que fiable, puesto que era ya un motor bastante probado. Como única pega podríamos decir el hecho de llevar caja de 4 velocidades, que quizás con la quinta pues el motor se podría aprovechar bastante más. Y aquí tenemos el maletero, con una capacidad de carga bastante interesante. De hecho, incluso podemos darle más capacidad de carga si le damos a estas pestañas en ambos lados y abatimos el respaldo del asiento trasero. No en dos partes, porque eso es una cosa que empezó a verse más a mitad de los 80, pero sí se abate totalmente, con lo cual ganamos bastante más espacio de carga. De hecho, bueno, es uno de esos coches que ya se vendía como un coche pequeño por fuera y grande por dentro. Pues también, si abatíamos ese asiento, lógicamente teníamos un coche grande en cuanto a capacidad de carga. Y ya que comentaba que el Seat Ritmo era un coche amplio, o es un coche amplio, por lo menos era en su época para sus estándares, pues vamos a hacer la prueba de entrar en el asiento trasero. No tengo ningún problema para poder entrar, no me encuentro ningún obstáculo, incluso me encuentro pues el asiento del conductor echado bastante hacia atrás, con lo cual tendría que ser más difícil, o tendría que estar tocando con las rodillas, cosa que en esta ocasión no ocurre. Así que en este aspecto el Ritmo pues hay que reconocerle que es un coche realmente práctico y amplio para la subida y la bajada de pasajeros en la parte trasera. Nos vamos a la parte delantera. Una vez en la parte delantera nos encontramos la antítesis de la parte del exterior, del diseño, de la carrocería. Es si tenemos un diseño exterior llamativo, rompedor, que llama la atención, diferente, sobre todo en su época, pues el interior y en especial el salpicadero nos encontramos un diseño bastante más sobrio, podríamos decir, que lo que exteriormente representa el coche. Sobre todo, pues además mucho plástico, ya en aquella época, termoplástico, cosa que por cierto se le criticó bastante al Ritmo por el hecho de que la calidad pues, no era posiblemente la esperada, ¿no? Pero estamos hablando también, bueno, que era una técnica relativamente nueva que se estaba comenzando a implantar en los vehículos, ¿no? Y eso es un tema que luego, pues al cabo de los años se fue viendo que fue mejorando. Pero bueno, en el caso del Ritmo, pues no precisamente en uno de sus puntos flacos se refería precisamente al acabado interior, a los plásticos tanto de los paneles de puerta o de algunos plásticos pequeños de la zona del salpicadero. Otro de esos llamativos detalles, diríamos que
poco típicos de la época o bastante incipientes. Es el reloj digital. En el cuadro nos encontramos lo mismo que en el salpicadero, sobriedad, aunque con algún que otro detalle que posiblemente otros coches de su categoría todavía no llevaban o no incorporaban. Nos referimos aquí en el lado derecho el cuentarevoluciones o el cuentavueltas, cosa que sí traían estas versiones CL. La versión L, si mal no recuerdo, en lugar del cuentavueltas, pues llevaba un reloj horario, un reloj analógico. En el lado izquierdo nos encontramos el velocímetro con su totalizador de kilómetros en la parte de arriba de 5 cifras y su parcial en la parte de abajo. Una serie de testigos en el lado izquierdo y derecho, en los cuales pues podemos ver cosas como testigo del aceite, la carga de la batería, freno de mano, luces, etcétera. En el centro tenemos el indicador de temperatura, refrigeración y el del depósito de gasolina. En estos momentos estamos a mitad de depósito. Tenemos el botón del desempañador del cristal trasero y el botón del limpia luneta trasero. En el centro, la radio, en este caso tenemos una Blaupunkt Bristol 27, un modelo de radio posiblemente no, seguro, bastante más moderno que el coche en sí, pero no deja de ser un radiocassette con su cinta y todo de los 80. En este lado tenemos el tirador del aire o el starter. En este otro lado, en el otro extremo, tenemos el cenicero y el mechero. Y aquí una de las cosas pues posiblemente también más criticadas del ritmo, además del tema de los plásticos interiores, la calefacción, el sistema de calefacción, que de hecho pues se le achacaba el no ser lo suficientemente efectivo para un coche que estamos hablando que tiene un interior pues bastante acristalado y es bastante caluroso si lo dejamos no solo al sol, aunque lo dejemos en un día de poca calor, lo dejamos al sol, sí que es cierto que es un coche que es un interior caluroso. Claro, si le achacamos ese sistema de calefacción poco efectivo, pues lo podemos poner como un hándicap respecto a la calefacción o aireación, ¿no? Tenemos aquí estos aireadores en el centro que se pueden ir moviendo de varias formas, lo tenemos también en estos lados. Por cierto, estos son iguales que los de los Yugo, ¿sí? Los Yugo 45, 55, 65, que por cierto tenemos por aquí en este canal vídeo del 55, pues son los mismos, además de alguna otra pieza más, como por ejemplo los seguros. Aquí les tenemos, a ver si lo podemos ver bien, el seguro es prácticamente el mismo. Y los asientos, anteriormente mencionaba, mientras probábamos el coche, que no son un portento, vamos a decir, en cuanto a comodidad, sobre todo para viajes largos. Sí se puede ir de viaje largo con este coche, de hecho con este coche se ha hecho un viaje largo. Simplemente pues el tema de que no recogen muy bien en las zonas laterales y la zona lumbar pues posiblemente es algo dura, pero vamos, es totalmente soportable. Además, con esta tapicería y esta combinación de color marrón, el negro del salpicadero, que como también he dicho es bastante sobrio, pero en combinación con el color naranja, Arancio México, naranja México, naranja México, como le queramos llamar. Otro de esos detalles es en la parte trasera, en lo que sería el pilar C, el pilar trasero, sería esta luz de cortesía para los pasajeros de atrás, en ambos lados. Bueno, pues nada, simplemente dándole a esta rosca vamos encendiendo y apagando esta luz de cortesía, que siempre pues bueno, es algo bastante útil para las personas que viajan en la parte trasera. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, el vídeo que tanto se ha hecho esperar durante 6 meses o más en este canal, y nos hacía falta ya lanzar un vídeo por aquí, hablar pues por ejemplo de un coche. Hoy hemos hablado del Seat Ritmo, por cierto, un coche que no se encuentra, o por lo menos en la zona en la que me muevo, no se encuentra mucho en concentraciones, y eso que todavía hay Ritmos incluso disponibles de cuando en cuando a la venta
bueno, en diversas plataformas de ventas de vehículos en internet o en otros lugares. El Ritmo es un coche que, por cierto, pues estuvo muy poquito tiempo, por lo menos como SEAT, en la gama, concretamente desde 1979, que hemos comentado que se presentó, comenzó su fabricación, hasta mediados de 1982. Evolucionó en el SEAT Ronda, fue una evolución, digamos que forzada o necesaria, puesto que el divorcio entre SEAT y Fiat se hizo patente y SEAT tuvo que, digamos que, aprovechar con la gama que había y con los acuerdos y no acuerdos que había con Fiat, pues realizar una serie de nuevos modelos, y la plataforma del Ritmo pues fue la elegida para desarrollar el Ronda mencionado, pero a través de esta plataforma también aparecieron otros SEAT, como por ejemplo el SEAT Ibiza de primera generación o el SEAT Málaga. En Fiat también se utilizó la plataforma para el lanzamiento del Lancia Delta y estamos hablando del grupo Fiat, lógicamente, y su derivado tres cuerpos, el Lancia Prisma, y posteriormente, tras el restyling que tuvo el Fiat Ritmo, apareció su versión tres cuerpos sobre la misma plataforma, que es el Fiat Regata. Así que volvemos en otro vídeo aquí en Clásicos en la Carretera, esperemos no tardar tanto, y posiblemente hablemos también de otro coche. Así pues, nos vamos a hacer el chiste fácil, con mucho ritmo, y hasta el próximo vídeo. Un saludo.